¿Has pensado que es imposible tener gozo en medio de la adversidad? El día de hoy estaremos viendo el gozo que solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a tener, aún en medio de las dificultades que se presentan en nuestra vida. Muy buenos días, amadas hermanas. Hoy es martes 6 de mayo. Nos reunimos con expectativa, con hambre espiritual y con el deseo sincero de ser transformadas desde lo más profundo. No buscamos solo palabras bonitas ni ideas pasajeras, sino verdades eternas que moldeen nuestro carácter. Y hoy el Señor quiere hablarnos de una virtud poderosa, a menudo incomprendida, pero esencial en la vida cristiana: el gozo. No como una emoción superficial, no como una sonrisa impuesta, sino como una manifestación del Espíritu Santo en aquellos que han nacido de nuevo. Porque el gozo es mucho más que estar alegres, es una expresión del cielo en medio de la tierra. Es resistencia, es madurez, es victoria. Y es la segunda virtud que aparece en la lista del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5 versículo 22. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz. Oremos al Señor. Espíritu Santo, bienvenido seas en este momento. Queremos escucharte, no con los oídos solamente, sino con el corazón. Háblanos de ese gozo que no depende del clima ni del ánimo, sino que brota de lo más profundo cuando caminamos en obediencia contigo. Enséñanos a distinguirlo de la alegría pasajera, de la euforia emocional, y llévanos a la raíz verdadera de lo que es vivir gozosas aún en medio de las tormentas. Guíanos hoy, sana, libera, afirma en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas ideas equivocadas sobre el gozo. Algunas creen que es reírse siempre, o aparentar que todo está bien, o no tener momentos de tristeza. Pero el gozo bíblico no es evasión emocional ni negación de la realidad. Es una firmeza interior que se sostiene incluso cuando hay lágrimas. Es la convicción de que el bien de Dios triunfará, aunque hoy parezca oculto. Es una vida espiritual, no una emoción carnal, y por eso no se puede fabricar, no se puede fingir, no se puede manipular, solo se puede recibir y cultivar. La palabra griega para gozo en Gálatas capítulo 5 es chara y proviene de la misma raíz que gracia, charis. Eso es profundo porque nos dice que el gozo es inseparable de la gracia. No puedes vivir en gozo si no has entendido la gracia de Dios. El gozo nace de saber que fuiste perdonada, que eres amada, que fuiste redimida no por obras, sino por misericordia, que tu valor no depende de lo que haces, sino de lo que Cristo hizo por ti. El gozo es fruto de la libertad interior, y por eso muchas veces el enemigo ataca precisamente allí. Quiere que vivas condenada, culpable, frustrada, porque sabe que una mujer sin gozo es una mujer sin fuerza. Pero una mujer gozosa, aunque esté pasando pruebas, se levanta, adora, avanza y no se rinde. Mira cómo lo explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. El reino de Dios se manifiesta no en reglas externas, sino en realidades internas, y una de ellas es el gozo. No un gozo fingido, sino auténtico, que viene cuando sabes que estás en el centro de la voluntad de Dios. Aunque estés en prisión como Pablo, aunque estés en escasez como la viuda, aunque estés en prueba como Job, el gozo no se apaga con las circunstancias, porque no se origina en ellas, se origina en el Espíritu Santo. Una mujer llena del Espíritu Santo no solo ama, también se goza,
No se goza porque todo esté bien, sino porque todo está en manos de Dios. No se goza porque no haya dolor, sino porque sabe que el dolor no es eterno. El gozo es una perspectiva eterna viviendo en un corazón terrenal. Es decirle al alma, hoy lloras, pero mañana reirás. Es cantarle al Señor aún cuando no hay cosecha, como dijo el profeta Habacuc. Aunque la higuera no dé frutos y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de olivos y los campos queden vacíos, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 18. Ese es el tipo de gozo que cambia atmósferas. No por ruido, sino por profundidad. Porque el gozo que viene del Espíritu Santo no es emocionalismo, es ancla, es firmeza, es combustible para seguir. Y la mujer que lo posee se vuelve un testimonio viviente del poder de Dios. Puedes estar cansada físicamente, pero si tu espíritu está lleno de gozo, no te detienes. Puedes estar rodeada de malas noticias, pero si tu gozo está en el Señor, no te hundes. Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Como dice Nehemías en el capítulo 8, versículo 10, no estén tristes, porque la alegría que viene del Señor es nuestra fuerza. Y aquí hay una clave importante. El gozo no solo se recibe, se protege, se cultiva, se define, porque hay ladrones de gozo, personas, situaciones, pensamientos, hábitos que intentan drenar lo que Dios ha puesto en ti. Por eso, vivir en gozo requiere vigilancia espiritual, discernimiento. Tienes que aprender a detectar qué cosas apagan tu gozo, qué palabras te contaminan, qué conversaciones te roban la paz, qué pensamientos repites que te drenan. Porque si no vigilas tu gozo, se escapa por grietas invisibles. Pero si cultivas una vida en el Espíritu Santo, en oración, en palabra, en obediencia, tu gozo se fortalece, se multiplica, se vuelve palpable, se contagia. Y ese gozo que se contagia no es un acto forzado, ni una emoción superficial. Es una evidencia viva de que el Espíritu de Dios está activo en ti. No necesitas gritarlo, no necesitas demostrarlo con exceso. El gozo espiritual se nota en la forma en que miras, en la manera en que respondes, en la serenidad que transmites incluso cuando hay caos. Se nota en el tono de tus palabras, en la manera en que decides enfrentar la frustración, en cómo abrazas a otros incluso cuando tú misma estás esperando ser abrazada. Porque el gozo que viene del Espíritu te saca de ti misma, te vuelve más consciente de lo eterno que de lo inmediato, más enfocada en el propósito que en el problema. Y es que, amada hermana, el gozo es revolucionario. En un mundo donde todo está condicionado al placer momentáneo, al éxito medido por resultados, al bienestar que depende del entorno, el gozo cristiano rompe con esa lógica. El gozo no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que habita adentro. Cuando Jesús les habló a sus discípulos justo antes de ir a la cruz, no les prometió una vida sin aflicción. Les prometió algo más profundo. En Juan capítulo 15, versículo 11 les digo todo esto para que estén tan alegres como yo y su alegría sea completada. Jesús, a punto de enfrentar traición, juicio injusto y dolor extremo, hablaba de alegría completa. ¿Cómo es eso posible? Porque su alegría no venía de lo que estaba por pasarle, sino de lo que el Padre estaba haciendo a través de él. Esa es la clave. El gozo no depende de lo que te ocurre, sino de lo que Dios está obrando en ti y a través de ti.
Cuando tú entiendes esto, todo cambia. Ya no esperas que las cosas mejoren para sentirte plena, porque la plenitud ya está en ti por el Espíritu Santo. Ya no condicionas tu gozo al comportamiento de los demás, porque tu fuente no son ellos, es Dios. Por eso David, incluso en medio de sus peores momentos, podía decir en el Salmo 51, versículo 12, devuélveme la alegría de ser salvo y ayúdame a obedecerte con todo el corazón. Porque el gozo del Espíritu Santo tiene raíces en la salvación, no en la comodidad, no en la fama, no en el resultado, en el hecho eterno de que fuiste rescatada, perdón total, justificación por gracia, identidad de hija, futuro asegurado. ¿Cómo no gozarme? La mujer que camina en gozo es también una mujer de influencia espiritual, porque el gozo tiene un poder de atracción. La gente no se acerca a ti porque todo te sale perfecto, sino porque a pesar de todo, tu luz no se apaga. Tu sonrisa no es fingida, tu ánimo no es inconstante, tu fe no está amarrada a un resultado. Esa mujer se vuelve fuente para otras. Aún en su quebranto transmite vida, aún en sus silencios irradia esperanza. Y eso no es marketing, es presencia del Espíritu Santo. Es fruto cultivado en lo secreto, donde nadie más ve, pero donde Dios forma, poda y fortalece. Y aquí debemos hacer una pausa profunda, porque muchas han confundido gozo con apariencia. Se esfuerzan a parecer bien por miedo a ser juzgadas como poco espirituales. Pero el gozo no es una máscara, es autenticidad enraizada en la verdad. Puedes llorar y tener gozo, puedes lamentarte y tener gozo, puedes pasar por desiertos y seguir caminando con gozo, porque el gozo del Espíritu Santo coexiste con el dolor, pero lo vence, lo trasciende, lo transforma. Por eso el gozo es una señal de madurez espiritual. No todos lo tienen, porque no todos lo han cultivado. Y no se cultiva en la comodidad, se cultiva en el horno, en el silencio, en la renuncia, en la obediencia constante. Es ahí donde el Espíritu Santo comienza a formar ese gozo que permanece. En Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3 nos dice algo que va contra toda lógica humana. Queridos hermanos en Cristo, cuando tengan que enfrentar muchas dificultades, alégrense, pues ya saben que cuando su confianza en Dios es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Alegrarse en las pruebas no es masoquismo, es revelación, porque quien ha sido procesado por Dios con propósito ya no teme al sufrimiento, lo abraza como parte del diseño y en ese proceso el gozo se vuelve inquebrantable. Ahora bien, también es cierto que este fruto no madura por sí solo. Hay que permanecer conectadas a la vid, como enseñó Jesús en Juan capítulo 15. Separados de mí, nada pueden hacer. El gozo se seca cuando nos desconectamos de la fuente, cuando nuestra vida espiritual se vuelve una rutina vacía, cuando dejamos de buscar intimidad con Dios, cuando nos dejamos llevar por el ruido del mundo, el gozo empieza a menguar. Pero basta un encuentro fresco con el Espíritu Santo para que vuelva a fluir. Basta una rendición sincera, una oración desde el alma, una alabanza en medio del cansancio y el río del gozo comienza a correr otra vez. Y cuando ese río del gozo
comienza a fluir otra vez, no se detiene fácilmente, porque el gozo del Espíritu no es un chorro débil que depende del clima emocional del día. Es una fuente subterránea que viene de lo alto, pero brota desde lo más profundo. En Juan capítulo 7, versículo 38, Jesús dijo: del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Ese río de agua viva es el Espíritu Santo, y una de esas virtudes visibles es el gozo. Un gozo que brota cuando crees de verdad, cuando te rindes de verdad, cuando dejas de buscar explicaciones humanas y simplemente confías. Esa es la raíz, la confianza, porque el gozo nace de una fe madura que ha aprendido que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando la vida no lo parece. Y aquí llegamos a una verdad que lo cambia todo. El gozo es también un arma espiritual. Cuando todo lo demás parece caerse, cuando el cansancio te toca el alma, cuando las voces de derrota suenan fuerte, si aún puedes levantar tu voz y decir: Señor, gracias por tu salvación, gracias porque me amas, gracias porque estás aquí, estás guerreando, estás empujando tinieblas, estás haciendo temblar al enemigo, porque él no puede sostener el alma de una mujer que se goza en medio de la batalla. El gozo no es solo celebración, es resistencia, es fuego que no se apaga, es lámpara encendida en la noche. El enemigo no teme a las emociones religiosas, pero sí tiembla ante una mujer que en vez de rendirse al dolor, se rinde en adoración, que en vez de ceder al resentimiento, se goza en la misericordia, que en vez de caer en la queja, se llena de alabanza. Esa mujer es peligrosa para el infierno, porque ella ha descubierto el secreto del gozo. Y el secreto es este: el gozo no es algo que tú generas, es alguien que habita en ti. Cristo en ti, la esperanza de gloria. No estás sola, no estás rota más allá de reparación, no estás olvidada, estás habitada, y por eso puedes vivir con gozo, incluso si tu alma está en proceso de sanidad. Y tal vez tú me digas: pero yo no siento ese gozo, y está bien, el gozo no siempre se siente. A veces es una certeza silenciosa, un susurro firme, una esperanza testaruda que no se rinde. No te condenes por no sentir euforia. Dios no busca histeria religiosa, Él busca corazones rendidos. Y si hoy tú decides volver a conectarte con la fuente, si tú decides buscar su presencia con hambre verdadera, el gozo volverá. Quizá no como fuego artificial, pero sí como una llama encendida que no se apaga. Una llama que te sostendrá en los días oscuros y te impulsará en los días de victoria. Por eso, hoy es tiempo de tomar una decisión espiritual, elegir el gozo, no como emoción, sino como posición, como actitud, como respuesta. Elegir el gozo en medio del cansancio, elegir el gozo en medio del silencio, elegir el gozo cuando tus oraciones parecen no tener respuesta, porque esa elección honra a Dios. Esa elección atrae su presencia, esa elección rompe cadenas, porque el gozo del Señor no es un lujo, es un arma, es una señal, es una herencia, y hoy en Cristo te pertenece. Te comparto 5 puntos clave de este devocional. Punto número 1. El gozo es una manifestación del Espíritu Santo que no depende de emociones ni de circunstancias, sino de la gracia recibida. Punto número 2. El gozo se cultiva en la intimidad con Dios, en la obediencia, en la gratitud y en la fe que confía aunque no entienda. Punto número 3. El gozo no niega el dolor, pero lo trasciende. Es fuerza espiritual que sostiene
cuando todo lo demás falla. Punto número 4. Una mujer gozosa no es la que se ríe todo el tiempo, sino la que permanece firme en el Señor aún en medio de la tormenta. Punto número 5. El gozo es una decisión espiritual, una señal del reino en nosotros y una poderosa arma contra las tinieblas. Damos gracias al Señor. Amado Espíritu Santo, gracias por este tiempo. Gracias por revelarnos que el gozo no es un lujo ni una opción, sino una parte esencial de la vida en el Espíritu. Hoy reconocemos que muchas veces hemos permitido que las circunstancias apaguen nuestro gozo. Hemos confundido el gozo con la emoción y hemos olvidado que el gozo es fruto de estar en ti. Señor Jesús, vuelve a encender en nosotras ese gozo que viene de saber que somos salvas, amadas, redimidas, llamadas por tu nombre. Danos esa fuerza interior que no se rinde. Enséñanos a cultivar el gozo cada día. Que nuestras lágrimas no apaguen nuestra fe, que nuestras luchas no opaquen nuestra alabanza y que nuestras bocas siempre estén llenas de agradecimiento. Declaramos que tu gozo es nuestra fuerza, que tu presencia es nuestra herencia y que nada nos podrá separar de tu amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Recuerda que si este devocional ha sido de bendición para tu vida, lo compartas con otra mujer. Suscríbete al canal y dale like a este video. Bendiciones a tu vida.